Uso de las nuevas tecnologías. La aparición en lo que en su momento se llamaron nuevas tecnologías en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la llamada revolución digital, revolución que, a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad. Efectivamente, las TIC y en especial Internet se desarrolla y se incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los efectos que Internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos se han manifestado en menos de una década. Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, que observan muchos cambios en la forma de comunicarse, de organizarse, de trabajar, de divertirse, en definitiva, se ha configurado una nueva sociedad de la información, también denominada, si damos un paso más, sociedad del conocimiento, que se caracteriza por la posibilidad de acceder a volúmenes ingentes de información y de conectarse con otros colectivos o ciudadanos fuera de los límites del espacio y el tiempo. Ante esta situación, cabe plantearse cuál ha sido el efecto de las nuevas tecnologías en la educación. A simple vista, parece que el impacto producido ha sido menor que en otros ámbitos y que en esta ocasión, la educación no ha cumplido con su tradicional papel de palanca de cambio. Sin embargo, una reflexión más profunda plantea que lo que hay es un gran retraso debido a las implicaciones de los cambios en la educación, que suponen no solo invertir en equipamiento y en formación, sino en cambio de actitud o de mentalidad, y ese proceso lleva su tiempo. En realidad, lo más determinante para que se produzca el cambio es tener claro que las TIC en la educación suponen una indudable vía para mejorar la calidad de la enseñanza y un camino para dar respuestas a las nuevas exigencias que plantea la sociedad y el progreso. Incorporar las TIC a la educación no solo es un desafío, sino que se convierte hoy en una necesidad para que los jóvenes puedan desenvolverse sin problemas dentro de una nueva sociedad. Algunos autores, como Seymour Papert o David Caballo, consideran que las TIC no son solo una oportunidad, sino también la excusa perfecta para introducir en la educación nuevos elementos que realicen una transformación profunda de la práctica educativa. Deberíamos preguntarnos si las TIC son la S causantes del necesario cambio educativo o son solo una vía que puede facilitar un cambio ya anunciado y sentido por la comunidad educativa. Un cambio hacia una educación que se oriente a enseñar lo útil para la vida y para el desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada individuo. Están incorporando en los centros escolares de nuestro país únicamente desde un punto no de vista tecnológico, o también desde una perspectiva pedagógica, y en qué medida, o si existe algún tipo de valoración de la eficacia de las TIC para la mejora de la calidad de la enseñanza. Surgen gran número de interrogantes, como por ejemplo si las TIC, CEATES y muchas otras cuestiones piden una reflexión profunda para conocer dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, actitud de nosotros los docentes, así como la voluntad de la comunidad educativa desde una visión positiva de las potencialidades de Internet y del resto de las aplicaciones, como herramientas de cambio de la práctica educativa, pensamos que el éxito dependerá de muchos factores, entre los que resultan esenciales la formación y la perseguir una educación más flexible e integradora, más cercana al mundo exterior y más centrada en las individualidades del alumno. También se parte de la convicción de que la integración de las TIC en este ámbito no es fácil y exige una entrada progresiva acorde con los numerosos cambios que se tienen que realizar. Por último, queremos transmitir que la correcta aplicación de las TIC en la educación puede compatibilizarse con algunos de los viejos patrones y debe tratar por todos los medios de evitar situaciones que desemboquen en analfabetización tecnológica o exclusión social. La tecnología ha tenido grandes avances en estos últimos 3 siglos, iniciando en el siglo XVIII con los sistemas mecánicos propios de la Revolución Industrial. Después, en el siglo XIX surgen las máquinas de vapor y en el siglo XX se han generado los medios para la manipulación de la información desde teléfono, radio, televisión hasta la computadora y el satélite. El desarrollo que han tenido las computadoras ha sido rápido. En pocos años pasaron de ser equipos que ocupaban todo el espacio de un edificio con componentes grandes a computadoras pequeñas, algunas móviles con circuitos muy pequeños. La necesidad de comunicarnos a grandes distancias ha dado origen a las redes. Hoy en día la información puede ser manipulada desde grandes distancias utilizando las redes.
Definición. ¿Qué es una red? En el campo de la computación se puede decir que una red es un conjunto de computadoras enlazadas entre sí y barra diagonal o con otros equipos, cuya configuración permite que ésta sea un medio para transmitir, recibir, compartir y manejar información. Conceptos básicos. Una red tiene como objetivo principal compartir recursos físicos, equipos y sus periféricos, y recursos lógicos, archivos de datos y programas, actualizándolos, organizándolos y explotándolos. La red es la respuesta correcta a la necesidad de compartir entre los usuarios a los recursos más costosos de equipo y a la información centralizada y barra diagonal o dispersa de un organismo, obteniendo con esto la tan necesaria organización y economía en la informática. Normalmente las microcomputadoras necesitan distintos recursos periféricos, como son impresoras, graficadores, discos duros, unidades de respaldo en cinta magnética, programas de aplicación, paquetería, etc., los cuales se tienen que adquirir a costos adicionales. En una red estos recursos en una sola microcomputadora se van a compartir con las demás, mediante un canal de comunicación que por lo general es un cable dedicado a las comunicaciones. Las micros se conectan a este canal por medio de una interfase, que es una tarjeta electrónica la cual se coloca en una de las ranuras de expansión de cada micro. La microcomputadora que cuenta con los recursos periféricos recibe el nombre de servidor, server, de la red, que auxiliado por el sistema operativo de la red viene a ser virtualmente el cerebro, dedicado a administrar los recursos y las comunicaciones entre las demás micros, mismas que trabajando así, reciben el nombre de estaciones de trabajo. Componentes de una red local. Los componentes principales de una red son: servidor. El servidor, que puede ser de dos tipos, dedicado o no dedicado. Dedicado, exclusivamente administra los recursos de la red. No dedicado, además de administrar los recursos de la red, funciona como estación de trabajo. Las características y configuración de la computadora que sea posible definir como server están en función de los requerimientos particulares del caso. Generalmente se trata de un equipo robusto tanto en hardware como en software. Estaciones de trabajo. Están representadas por cada una de las microcomputadoras conectadas en red. En la red, tanto el server como las estaciones de trabajo pueden ser PC, SXT o ATS, equipos 386, 486 o Pentium, los modelos PS/2 de IBM, sus Value Point, e inclusive microcomputadoras no compatibles como es el caso de Macintosh. En la actualidad se fabrica hardware exprofeso para redes locales como es el caso de los servidores y estaciones de trabajo de fábrica, con ventajas que posteriormente analizaremos. En el mercado nacional podemos encontrar que la mayoría de los fabricantes de productos de marca como IBM, HP, Compaq, Digital, Acer, etc., ofrecen productos de estas características. Interfase de red. Es un dispositivo que permite la interconexión de los nodos de la red. Debe instalarse en cada equipo que conformará la red. Generalmente es una tarjeta que va instalada dentro de cada computadora que se conectará a una red, de ahí que se le denomine inadecuadamente tarjeta de red. En la actualidad las interfaces de red también se pueden conectar mediante un puerto, paralelo, serial, PCMCIA, etc., del nodo de la red. Según su especificación y normas, cada interfase de red determina los protocolos de comunicación y la forma de interconexión, topología, de cada red. Existen 3 estándares de interfaces de red que dominan el mercado a nivel internacional. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha desencadenado nuevos estándares. ARPANET tiene una relación costo-beneficio favorable, con un sistema de cableado sencillo de amplio rango. Ethernet, la de uso más generalizado por su alto rendimiento y facilidad de interconexión de equipos heterogéneos. Token Ring, muy costosa, pero cuenta con el respaldo técnico y promocional de IBM. Esta tarjeta puede conectar toda la línea de equipos IBM, desde una PC hasta un 309X o 9320 en una sola red de este tipo. Es importante recalcar que empresas mexicanas, como es el caso de Digital Data y Micron, producen con tecnología propia tarjetas bajo estos 3 estándares. Canal de comunicación.
Es el medio físico por el cual se comunican los nodos de una red. Por lo general es un cable dedicado a las comunicaciones, mismo que puede ser A. de tipo telefónico, B. de par roscado, twisted pair, C. coaxial, A. broadband lento, varios canales, baseband rápido, un canal, de fibra óptica, más rápido y de varios canales. Este canal de comunicación determina la velocidad máxima de transferencia de información que va desde los 2.5 Mbps hasta 1000 Mbps, dependiendo del tipo de cable que se utilice. Sin embargo, se están desarrollando nuevas tecnologías para incrementar estas velocidades. También existen tecnologías para que el medio de comunicación sea inalámbrico. A partir de 1990 se comercializan interfaces de red inalámbricas, con tecnologías de radiofrecuencia, microondas, rayo láser, etc. Repetidores. Son dispositivos que permiten incrementar las distancias del medio de comunicación, reforzando su señal sin importar la topología. Pueden ser tarjetas internas o cajas externas, estos se dividen en activos y pasivos. Sistemas de cableado, cuya forma de conexión entre los equipos, topología, está en función de la interfase de red que se haya seleccionado. Cajas y elementos de conexión. Son los elementos adicionales de conectarización, los cuales dependen del tipo de sistemas de cableado que se utilice. Software de aplicación. Son las aplicaciones disponibles en la red para los usuarios. Las más importantes son suites de productividad personal, procesadores de texto, hojas de cálculo, manejadores de archivos, presentaciones, etc. Manejadores de bases de datos. Correo electrónico. Terminología. A efecto de estar familiarizados con los términos básicos que pueden resultar no muy conocidos, para algunos de los participantes, se hacen las siguientes acotaciones. En el medio, las redes locales también son llamadas LAN-S, de Local Area Network, término que se menciona más por la asociación de ideas que por el protocolo formal de una traducción del inglés. De los vocablos red y local, diremos que el primero se asocia a la conexión entre equipos de cómputo y el segundo a la cercanía física. Entre estos, que va desde algunos metros hasta unos cuantos kilómetros, en ocasiones de hasta 10 km, distancia que ya más bien es un parámetro de enlace remoto. Se habló al principio de las microcomputadoras compatibles, llamadas así por pretender ser clones de las producidas inicialmente por la compañía IBM. Los distintos fabricantes de las primeras comercializaron sus equipos con la etiqueta DPC, S/IBM, término que es muy familiar en el mundo de la computación. También se mencionaron los términos hardware y software, cuyos significados son ya muy conocidos. No obstante, es saludable recordar que hardware implica todo aquello que sea electrónica física, como la propia CPU, con sus circuitos integrados, conductores, drives, discos, periféricos, cableado, etc. Y que software implica todo aquello que sean programas, como sistemas operativos, aplicaciones, paquetería, etc. Otro término importante que ya se ha mencionado, y que es necesario conocer bien, es la palabra topología. Entre los matemáticos que estudiaron esta disciplina, está Listing, quien le dio el nombre y la definió como la parte de las matemáticas que estudia la disposición de agrupaciones de elementos. Por lo tanto, en el ambiente de las redes, y en congruencia con la definición anterior, de aquí en adelante se entenderá simplemente que topología es la forma en la cual están conectados el grupo de elementos que conforman una red. Otro concepto inherente a las redes es el término nodo, el cual, desde el punto de vista matemático, es el punto de unión o enlace de al menos dos ramas de una topología, pero desde el punto de vista de las redes, es cualquier dispositivo que se encuentre conectado a la red, por ejemplo, servidores, estaciones de trabajo, impresoras, ruteadores, etc. Objetivos de las redes de computadoras. Compartir recursos. Este objetivo se refiere a hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la ubicación física así como del recurso o el usuario. Alta fiabilidad. Se pueden tener varias alternativas de suministro de la información.
es decir, tener copias de la información en varias computadoras previniendo que si alguna falla se puede seguir utilizando esa información. Ahorro económico. Además de compartir la información, las computadoras pueden compartir las funciones o actividades, por lo que resulta más rápido que utilizar un solo equipo grande, mainframe, para todas las actividades, la cual es más costosa y lenta en ocasiones que utilizando a toda la red. Además, tiene una ventaja con el rendimiento de las computadoras, ya que cuando una computadora grande se satura de información es necesario cambiarla por otra, y en la red solo se necesita almacenarla en un equipo que funcionara solo como almacén de información. Medio de comunicación. La conexión entre computadoras separadas hasta por kilómetros de distancia y el poder manipular su información entre ellas es uno de los objetivos y de las ventajas de la red. Tipos de red. Dentro de las redes de computadoras encontramos 3 tipos diferentes, las cuales tienen las mismas funciones generales, pero se diferencian por las distancias que abarcan cada uno de ellos. Redes LAN, Local Area Network, red de área local. Va de los 10 metros a menos de 10 km de distancias. Por lo general están ubicados los nodos de la red en la misma habitación o en el mismo piso de un edificio. Redes MAN, Metropolitan Area Network, red de área metropolitana. Va de los 10 km a menos de 1000 km. Esto puede representar desde una ciudad hasta un país entero y está formada por la conexión de varias redes LAN. Redes WAN, Wide Area Network, red de área extendida. Abarca de los 1000 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros, lo cual puede representarse con un continente o el planeta entero. Está formado por varias redes MAN y el ejemplo más común y más conocido es Internet. Estructura de las redes. En toda red existen computadoras dedicadas a correr programas de usuarios, aplicaciones, las cuales se denominan host o sistemas terminales. Estos están conectados entre sí mediante una subred de comunicación o subred. El diseño de la red se puede simplificar separando los aspectos de comunicación de la red, subred, de los aspectos de la aplicación, host. La subred se divide en 2 componentes. Líneas de transmisión, en las que encontramos los circuitos y canales a través de los cuales viaja la información en la red. Elementos de comunicación, los cuales se encargan directamente de la conexión entre las redes. Las subredes se aplican para las redes de tipo MAN, ya que en una red LAN solo hay un host. Existen 2 tipos de diseño para la subred de comunicación. 1. Canales punto a punto. 2. Canales de difusión. Sistemas o canales punto a punto. En este caso, los hosts contienen varios cables o líneas telefónicas conectados entre sí, en las que se puede comparten la información a través de estos cables. En el caso que 2 hosts se quieran comunicar y no tengan información en común, utilizan de manera indirecta otros hosts que se denominan intermedios. En estos casos, la información se almacena en los hosts intermedios hasta que el medio de comunicación esté libre para enviar la información. Para este tipo de diseño es necesario tomar en cuenta la topología de la red, que puede ser estrella, anillo, árbol. Por lo general se utiliza en redes WAN. Sistemas o canales de difusión. Este tipo de sistema se utiliza en las redes LAN y en algunas redes WAN. Contienen un solo canal de comunicación que conecta a toda la red. La información que se envía a una máquina le llega a todas las demás, pero solo es leída por la computadora destino. Este tipo de sistema permite enviar un solo mensaje a todas las computadoras de la red sin necesidad de repetir el mensaje. Las topologías adecuadas para este sistema son bus, satélite, anillo. Los sistemas de difusión se dividen en asignaciones estáticas y dinámicas para su transmisión. Asignaciones estáticas. Es cuando se asigna un intervalo de tiempo a cada máquina de la red para utilizar el medio de comunicación. Esto tiene como ventaja que la información de 2 equipos no puede chocar, pero si un equipo no tiene información que enviar, el tiempo se desperdicia, lo que es una desventaja. Asignaciones dinámicas. Son asignaciones por demanda, es decir, el host asigna a cada equipo su tiempo de uso del medio dependiendo de la prioridad que tenga el equipo para enviar esa información. Modelo de referencia OSI. En 1977 la ISO, Organización Internacional de Estandarización, desarrolló una estructura de normas comunes dentro de las redes.
Estas normas se conocen como el modelo de referencia OSI, interconexión de sistemas abiertos, modelo bajo el cual empezaron a fabricar computadoras con capacidad de comunicarse con otras marcas. El modelo OSI nace como una necesidad de uniformar los elementos que participan en la solución de los problemas de comunicación de equipos de diferentes fabricantes. Capa física. Este nivel engloba los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para acceder al medio físico. Es el encargado de la activación y desactivación física de la conexión. Ciertos protocolos estándar clásicos como el octubre de 2021 y mayo de 2024 son utilizados en el nivel físico. Es muy importante recalcar que el modelo ISO-SI es un estándar universal, pero más que un estándar tecnológico, representa un marco de referencia. Esto es, la mayoría de los fabricantes de hardware y software sus productos no cumplen con las funciones y límites de cada nivel, pero compararán sus productos con los niveles del modelo, argumentando sus ventajas y funciones respecto al modelo. El modelo ISO-SI proporciona un lenguaje universal entre los especialistas del medio de la interconexión de equipo de cómputo, para que hablen un mismo idioma y puedan comparar cualquier producto o tecnología respecto a dicho modelo. Aquí se encuentran los medios materiales para la comunicación como las placas, cables, conectores, es decir, los medios mecánicos y eléctricos. Medios de transmisión alámbricos. Par trenzado, twisted pair. Consiste en dos alambres de cobre enroscados, para reducir interferencia eléctrica. Cable coaxial. Un alambre dentro de un conductor cilíndrico. Tiene un mejor blindaje y puede cruzar distancias mayores con velocidades mayores. Fibra óptica. Hoy tiene un ancho de banda de 50.000 Gbps, pero es limitada por la conversión entre las señales ópticas y eléctricas, 1 Gbps. Los pulsos de luz rebotan dentro de la fibra. Medios de transmisión inalámbricos. Además de los alámbricos, también medios inalámbricos de transmisión. Cada uno usa una banda de frecuencias en alguna parte del espectro electromagnético. Las ondas de longitudes más cortas tienen frecuencias más altas, y así apoyan velocidades más altas de transmisión de datos. Radio. 10 kHz, 100 MHz. Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden cruzar distancias largas y entrar fácilmente en los edificios. Son omnidireccionales, lo cual implica que los transmisores y recibidores no tienen que ser alineados. Las ondas de frecuencias bajas pasan por los obstáculos, pero el poder disminuye con la distancia. Las ondas de frecuencias más altas van en líneas rectas. Rebotan en los obstáculos y la lluvia las absorbe. Microondas. 100 MHz a 10 GHz. Van en líneas rectas. Antes de la fibra formaban el centro del sistema telefónico de larga distancia. La lluvia las absorbe. Infrarrojo. Se usan en la comunicación de corta distancia, por ejemplo, control remoto de televisores. No pasan por las paredes, lo que implica que sistemas en distintas habitaciones no se interfieren. No se pueden usar fuera. Ondas de luz. Se usan láseres. Ofrecen un ancho de banda alto con costo bajo, pero el rayo es muy angosto y el alineamiento es difícil. Sistema telefónico. Consiste en las oficinas de conmutación, los alambres entre los clientes y las oficinas, los local loops, y los alambres de las conexiones de larga distancia entre las oficinas, los troncales. La tendencia es hacia la señalización digital. Ventajas. La regeneración de la señal es fácil sobre distancias largas. Se pueden entremezclar la voz y los datos. Los amplificadores son más baratos porque solamente tienen que distinguir entre dos niveles. La manutención es más fácil, es fácil detectar errores. Satélites. Funcionan como repetidores de microondas. Un satélite contiene algunos transponedores que reciben las señales de alguna porción del espectro, las amplifican y las retransmiten en otra frecuencia. Hay tres bandas principales: C, que tiene problemas de interferencia terrenal, Q y K, que tienen problemas con la lluvia. Un satélite tiene 12 a 20 transponedores,
cada uno con un ancho de banda de 36 a 50 MHz. Una velocidad de transmisión de 50 Mbps es típica. Se usa la multiplexación de división de tiempo. La altitud de 36.000 kilómetros sobre el ecuador permite la órbita geosíncrona, pero no se pueden ubicar los satélites con espacios de menos de 1 o 2 grados. Los tiempos de tránsito de 250 a 300 milisegundos son típicos. Muy útil en la comunicación móvil y la comunicación en las áreas con el terreno difícil o la infraestructura débil. Capa de enlace. Se encarga de transformar la línea de transmisión común en una línea sin errores para la capa de red. Esto se lleva a cabo dividiendo la entrada de datos en tramas de asentamiento. Por otro lado, se incluye un patrón de bits entre las tramas de datos. Esta capa también se encarga de solucionar los problemas de reenvío o mensajes duplicados cuando hay destrucción de tramas. Por otro lado, es necesario controlar el tráfico. El tema principal son los algoritmos para la comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes. Marcos. El nivel de enlace trata de detectar y corregir los errores. Normalmente se parte el flujo de bits en marcos y se calcula una comprobación de datos para cada uno. Las tramas contendrán información como número de caracteres. Un campo del encabezamiento guarda el número. Pero si el número es cambiado en una transmisión, es difícil recuperar. Caracteres de inicio y fin. Servicios para el nivel de red. Servicios sin acuses de recibo. La máquina de fuente manda marcos al destino. Es apropiado si la frecuencia de errores es muy baja o el tráfico es de tiempo real, por ejemplo, voz. Servicio con acuses de recibo. El recibidor manda un acuse de recibo al remitente para cada marco recibido. Control de flujo. Se usan protocolos que prohíben que el remitente pueda mandar marcos sin la permisión implícita o explícita del recibidor. Detección y corrección de errores. Ejemplo, HDLC. En este ejemplo se verá un protocolo que se podría identificar con el segundo nivel OSI. Es el HDLC, High Level Data Link Control. Este es un protocolo orientado a bit, es decir, sus especificaciones cubren qué información lleva cada uno de los bits de la trama.